Y después tenemos la quinta falta grave contra el Espíritu Santo, es la obstinación en el pecado. A ver, ¿qué será esto? Porque por la sola lectura ya podemos intuir qué significa, pero vamos a leerlo. Es quien peca por debilidad. Fíjate qué interesante es, aclaro. Es quien peca no por debilidad. Mira que hay una cosa es pecar por la fragilidad de la carne. Una cosa es pecar por la concupiscencia que hay dentro de nosotros, por la debilidad del pecado original, porque el pecado original, aun cuando estén confesados, imprime un grado de debilidad en el alma y el alma queda cónscupe, es decir, queda débil y puede sufrir la atracción de nuevo hacia ese mismo pecado, y es lo que se llama la recaída en el pecado. Pero por la debilidad en la que el alma queda herida por el pecado, ¿verdad?, que ha habido sobre el alma. Eso es una cosa, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de lo contrario. Mire lo que dice. Es quien peca no por esa debilidad, sino por malicia, porque siente un gusto, siente placer en pecar. Mire qué terrible es esto. Esa es una ofensa grave contra el Espíritu Santo. Peca no simplemente porque tuvo una tentación, lo que acabo de explicar, que es la atracción hacia el pecado. Por ejemplo, una persona que estuvo por mucho tiempo sumergida en un vicio y por gracia de Dios sale de ese vicio, se arrepiente, se confiesa y cambia de vida, y de repente en un momento dado se presenta la tentación en ese mismo vicio, la bebida, el sexo, la droga, etcétera, cualquiera sea, y se siente atraído, es como un imán que lo atrae a pecar de nuevo en ese mismo, a ser llevado del territorio de la luz en el que se encuentra, volver al territorio de la muerte, al territorio de Satanás, al territorio del pecado. Bueno, eso es por debilidad, pero aquí no está hablando de eso. Ese no es el caso aquí. No peca simplemente porque tuvo una tentación, sino porque ama el pecar. Qué terrible. Ama el pecado. Mire qué día. Ama al demonio, en otras palabras, hermano. Ama al diablo. Qué terrible esto, mire. Ahora, si ama pecar, evidentemente aquí hay una lógica, mire. Si ama pecar, pues no se va a confesar. Y por tanto, va a continuar en el pecado. Esa es la quinta ofensa contra la obstinación, es decir, contra el Espíritu Santo, que es la obstinación en el pecado. Y la sexta ofensa grave contra el Espíritu Santo es la falta de contrición final, cuando no hay dolor por el pecado, cuando no nos duele nuestro pecado. ¿Cuántas veces nos hemos confesado en nuestra vida? Muchas. Hablo de los que practicamos el sacramento de la confesión. Los que están alejados, más grave todavía si no se han confesado. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos llegado a confesar y son confesiones fallidas que se vuelven sacrílegas fallidas? ¿Por qué? Porque no nos duele ese pecado, hermano. Sí, tengo conciencia mental, intelectual, de que lo que hice está mal, pero no me duele. No siento la compunción y el dolor. No he llorado esos pecados, no los he llorado. Y ese es un problema grave que nos lleva precisamente a la falta de contrición final. Y es la sexta ofensa grave contra el Espíritu Santo. Por eso le pido al Padre Luis Fernando que al final, cuando hagamos esta oración, que se la pido que lo haga el Padre Luis Fernando, es una oración donde el Espíritu Santo nos sacuda, nos estremezca y que nos haga doler, que nos dé el dolor, que nos haga sentir el dolor con el que hemos ofendido al Señor, hermano. Es saludable. No tengas miedo. No tengas miedo esta noche. Y los que me están viendo ya han diferido. No sientas miedo de eso. Es bueno. Es saludable que tengamos una experiencia interior constrictiva, abativa, sacudiente, estremecedora. Que nos duela el pecado. Eso es bueno, tener esa experiencia. No debes temerla. Es bueno desearla. Temer sería al contrario. Temer seguir en una situación engañosa, en alguna de estas 6 faltas graves y sobre todo esta última. Y ahí entonces te tenga el diablo atrapado, engañado y sujeto.
Eso sí es grave y eso sí lo tienes que temer. Eso es lo de temer. No salir de ahí, no romper con ese lazo. No, eso no lo tenemos que temer. Tenemos que desearlo y pedirlo. Al contrario. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a ver qué dice. No es difícil entender este pecado. Pues una persona que viene pecando en la vida entera, al final de su existencia continúa siendo impenitente y no arrepintiéndose de todo lo que hizo de malo. Es el supremo y final rechazo a Dios. Aunque estando al final de la vida y sabiendo que va a morir, la persona no quiere cambiar de vida. Esta no se confiesa porque rechaza a Dios hasta en esta hora extrema. Mire, quiero compartir algo que me pasó con un familiar hace años. Le buscamos el sacerdote, ya estaba en las horas finales. Y llevamos el sacerdote ahí hasta en el lecho de la cama de enfermedad. Y yo recuerdo bien cuando estos ojos y estos oídos se escucharon. Pero ¿será posible tanta soberbia? Bueno, el problema es que esta persona, que era un familiar, es que durante una gran parte de su vida fue practicante de la metafísica. Mira el tremendo daño cerebral, neurológico, mental y de convencimiento satánico y de enceguecimiento, de ceguera satánica que provoca la metafísica. Esto que es de la nueva era, del New Age. Muy bien. Y estando el sacerdote ahí, que era un padre redentorista, recuerdo bien, le pregunta a esta persona, que era un familiar, ¿quieres confesarte? ¿Quieres recibir la absolución de tus pecados? Y yo en ese momento ya nos disponíamos para abandonar la habitación y yo daba por sentado de que, bueno, nos retirábamos porque iba a confesarse y nos íbamos a retirar de la habitación. ¿Y cuál es mi sorpresa? Mi gran sorpresa. Y todavía no salgo de mi asombro. Que le responde esa persona, le dice, no quiero. Y yo me quedé asombrado. Sin embargo, el Padre, en un ensanchamiento de la misericordia, la bendice, ¿verdad? Y hace la bendición sobre ella. Y yo digo, wow. Al cabo de un tiempo, más o menos un año, no sé, de unos meses, yo tuve un sueño con esa persona. Y le pregunto, ¿dónde estás? ¿Te salvaste? ¿Te salvaste? Y ella no hablaba y me dice que no se había salvado. Y ahí terminó el sueño. Esto es tremendo, hermano. Esto fue una experiencia propia que yo tuve con un familiar. Y son cosas tremendas que uno ve que Dios es misericordioso, Dios es compasivo y da oportunidad hasta el último instante. Pero respeta el libre albedrío. El hombre elige. El hombre elige. Una vez le escuché a John Rick Miller, que me dio una enseñanza, y me dijo algo que al principio me dejó estremecido. Porque me dijo, hay algo más grande que el poder de Dios. Y yo me imaginé, ¿habrá algo más grande que el poder de Dios? Y me dice, en cierta forma sí lo es. Y es una ironía. Dice, el libre albedrío. Porque Dios no puede avasallar, imponerse a la fuerza sobre la negación de la voluntad de una persona y a la fuerza salvarla. Si esa persona rechaza a Dios en un ejercicio de libre albedrío, Dios queda impotente. Impotente. No puede hacer nada porque Dios respeta el libre albedrío de esa persona. Y cuando John Rick Miller me enseñó esto, yo quedé impactado porque dije, es cierto.